de la acción de la histamina a nivel local. ¿Qué pasa? Se hace pues un eritema, se hace rojo. Después un eritema, un halo de eritema, y después se hincha. ¿Por qué se hincha? Se hace una roncha que llaman, ¿no? ¿Qué es la roncha? ¿Por qué se produce la roncha? Vasodilatación. Vasodilatación. ¿Por qué pasa eso? Porque hay vasodilatación, pues hay exudado, sale todo el líquido de los vasos al sitio de la lesión, de la lesión o de inyección de esa histamina que nos han metido los insectos, algunos insectos, por ejemplo. Ahora, si nosotros nos metemos en forma así tópica la histamina, va a producir lo mismo que produce una picadura. ¿Ah? Esa sería la acción local. ¿Cuáles son los signos de una inflamación? En realidad es una inflamación. ¿Cuáles son los signos de una inflamación? Color, rubor, tumor. ¿Cuáles son? Rubor, tumor. Calor. Calor, tumor, rubor, edema. Son los 4 signos de qué? Inflamación. ¿Ah? De la inflamación. De Celsius. Bien, vamos a hablar sobre la acción a nivel cardiovascular. ¿Qué va a ser a nivel de los vasos? Dilatan los vasos, sobre todo periféricos. Y al dilatar los vasos, ¿qué hace? ¿Qué se produce? Caída de la presión arterial, pues, ¿no? Entonces, disminuye la resistencia periférica y hay hipotensión arterial, ¿o no? Entonces, una de las características muy importantes de la acción a nivel cardiovascular es la hipotensión arterial. Y al producir hipotensión arterial, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? Bradicardia. Eso les he explicado el día viernes. Cuando hay hipotensión, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona el corazón? ¿Ah? Hay taquicardia, pues, a través de un sistema de compensación, ¿no? El organismo trata de defenderse contra esa hipotensión al bombear la mayor cantidad de sangre. ¿Qué hace a nivel de la musculatura lisa? ¿Produce estimulación o relajación? Si hablamos de la musculatura lisa, van a tener una de estas dos acciones, o relajan o deprimen. Si hablamos de todos los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso autónomo, algunos relajan, otros contraen. En el caso de la histamina, ¿qué pasa? A nivel de los bronquios, ¿qué pasa? A nivel de los bronquios, ¿qué pasa? Cuando uno tiene un ataque asmático, ¿qué pasa? ¿Por qué se produce el ataque asmático? Por descarga de histamina.
Por eso se utilizan drogas antihistamínicas en el asma. ¿Por qué se produce el asma? Porque contrae la musculatura lisa de los bronquios. Entonces, no solamente la musculatura lisa de los bronquios, sino también puede contraer la musculatura lisa de los intestinos, también del útero, de la vejiga, ¿no? Entonces contrae la musculatura lisa, pero no de todos. ¿Qué musculatura lisa no es contraída por la histamina? Acabo de decirles. ¿Qué musculatura? La de los vasos, pues en los vasos produce vasodilatación. Entonces, ¿cuál sería la acción sobre las glándulas? ¿Qué glándula? Ahora, nosotros hemos indicado receptores H1, H2, H3 y puede haber H4 más, ¿no? Los H1, ¿de qué son responsables? ¿Ah? De todos los efectos que produce la histamina. ¿Cuáles son? Broncoconstricción, contracción uterina, después hipotensión, todas las características que nos da el asma está producido por la histamina. ¿Y qué hace? Cuando la histamina ocupa el receptor H1, va a producir todos estos efectos de la histamina, ¿no? Ahora, los receptores H2 son responsables de la secreción gástrica. Cuando la histamina ocupa los receptores H2 que se encuentran en el estómago, van a producir secreción gástrica, ¿no? Los H3 son los que van a producir la retroalimentación, son parecidos a qué les he dicho, a los receptores alfa 2 de la adrenalina, ¿no? Y los H4 que se encuentran en el cerebro, hígado, riñón, intestinos, etc., su papel no está muy claro, pero intervienen también en todos los procesos. Todos los procesos inflamatorios o efectos que producen la intoxicación por histamina o la alergia. Tolerancia. La histamina nos va a producir tolerancia, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo podemos ver esta tolerancia? Prácticamente. ¿Se puede ver o no se puede ver? ¿Ah? ¿Se puede ver o no se puede ver? Cuando uno va a los yungas de acá, uno está lleno de ronchas por la picada de los mosquitos, ¿o no? ¿Y por qué no les sucede lo mismo a los que viven en el lugar? Porque tienen tolerancia pues a esa histamina. Porque uno que vive allá ya le pica un mosquito, hace así y listo, no pasa nada, ni siquiera ya hay vasodilatación, no hay eritema, no hay edema, no hay nada de los signos de la inflamación que produce, digamos, a una persona que no vive en el oriente, lleno de ronchas, que a veces se infectan más
los collas que van a hacer su servicio militar por el oriente se enferman porque están llenos de rochas, se infectan, no tienen higiene y listo. Cada casero tienen que evacuarlos. ¿Por qué? Porque les pican los mosquitos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que hay tolerancia, pues, que cada vez hace menos efecto. Si nosotros nos inyectamos a histamina, cada vez va a haber menos efecto y después, por último, ya no va a producir ni broncoconstricción ni nada por el estilo, ¿no? Modo y mecanismo de acción. La histamina va al receptor, acá tenemos esta histamina. Esta histamina, ¿qué es? Acá tenemos la histamina y aquí el receptor de histamina. La histamina va a acoplar con un receptor donde se encuentra un residuo de histidina. ¿Qué es la histidina? ¿Qué es la histidina? La histamina hemos dicho que viene ¿de qué? De la histidina por acción de la histidina de carboxilasa. ¿Qué significa? Que esa histidina pierde el carboxilo y se transforma en histamina. Más aminación, listo, cabal casero. Ahí tenemos la histamina. Entonces, el receptor tiene un residuo de histidina y se acopla con este receptor por uniones lábiles, como siempre, ¿no? Electrovalentes y unión de carboxilo. Acá tenemos este carboxilo de la histidina, aquí ya no hay carboxilo porque esta es la histamina. Entonces se une por uniones lábiles electrovalentes y de carboxilo o bipolares, ¿no? ¿O no? Entonces es ese tipo de receptores tenemos. Entonces, ¿cuántos receptores les he dicho? 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. La 1, cuando acopla la histamina con estos receptores H1, todo lo que produce la alergia. H2, secreción gástrica. H3 disminuye la secreción. H4 no se sabe todavía, ¿no? Pero, sin embargo, produce efectos muy parecidos ¿a qué? A la acción alérgica, ¿no? Ya. Ahora, farmacocinética. Esas histaminas, una vez que están en el organismo, son metabolizadas en el hígado, tienen un efecto muy corto, puede ser incluso de 2 horas, y se produce la oxidación y la metilación. Entonces, estos metabolitos se excretan por el riñón e hígado, sobre todo hígado. Aplicaciones clínicas, ¿para qué nos sirve? Aquí tenemos las aplicaciones clínicas, ¿no? En realidad no nos sirve de nada. ¿Para el tratamiento de qué? ¿Para qué le podemos inyectar a una persona histamina? Si le puede producir inflamación, irritación. No aplicamos para nada, salvo para hacer un diagnóstico entre la aquilia, ¿no? Por disminución simplemente de la secreción gástrica. Aquilia quiere sin kilo. ¿Qué es el kilo? Es
la mucosa que recubre el estómago. Y cuando decimos aquilia, quiere decir que existe menos secreción gástrica. ¿De qué? ¿Qué segrega el estómago? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico interviene en la digestión, ¿verdad? En la destrucción de los alimentos, los hace blandos, es ácido, ¿no? Entonces, normalmente si inyectamos histamina, se puede producir secreción gástrica. Entonces, cuando hay aquilia, puede ser aquilia verdadera por disminución simplemente de la secreción o que existe algún problema ya a nivel de las paredes del estómago. O sea, cuando pese a la administración de histamina, no existe secreción gástrica, nos va a indicar que estamos frente a una anemia perniciosa, una anemia, digamos, bastante grave. Segundo, gastritis atrófica o carcinoma gástrico. Gastritis atrófica que se inflama y atrofia las glándulas gástricas, ¿no? Entonces, y el síndrome de Zollinger-Ellison es una enfermedad en la cual existe una disminución de la secreción gástrica, pero de un origen un poco, digamos, desconocido, pero no hay secreción gástrica. Y tiene, aparte de eso, tiene otras manifestaciones clínicas que no siempre se producen a nivel de. Entonces, para eso nos sirve la histamina, ¿no? Solamente para ver si vamos a diagnosticar o no vamos a diagnosticar, o vamos a decir que tiene anemia perniciosa, cáncer, etc. Después, para hacer un tratamiento específico no nos sirve para nada, solamente del diagnóstico. Ahora, si nosotros administramos histamina para un individuo alérgico, ya lo liquidamos, ¿no? Va a producir una alergia total. Entonces existe otro fármaco que puede reemplazar a la histamina con este mismo propósito, que es el betasol. Entonces, nos reemplaza esto porque y el betasol no nos va a producir este efecto, ¿no?, de producir alergia. Preparados vías de administración y dosis. Podemos dar por vía que se llama subcutánea. ¿Cuántos? 0.001 milígramos, ¿no? Después, podemos, esto como vamos a dar como fármaco de diagnóstico, podemos dar, digamos, en ayunas por lo menos de 12 horas, ¿no? Después, y se hacen las pruebas antes de la administración y después de la administración. ¿Qué tipo de pruebas? Se saca el jugo gástrico y vemos qué cantidad de ácido clorhídrico existe y damos el fármaco y se vuelve a medir qué cantidad de ácido clorhídrico tiene. Entonces, de ahí se puede decir que está aumentando la secreción o no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, sus efectos H1, digamos, queremos borrar a través de la administración de otros fármacos. Reacciones adversas, todo lo que nos va a producir, ¿qué cosa? La alergia, ¿no? O sea, ¿cuáles son las hipotensiones, ¿no?, por vasodilatación? Después, taquicardia compensadora. Cuando hay hipotensión, hay taquicardia.
Cuando hay hipertensión, hay bradicardia. ¿De acuerdo? ¿Quién regula esto? Los vasos receptores, pues. ¿Dónde se encuentran los vasos receptores? En el callado de la aorta. Y eso ya les he hablado 1000 veces, pero no entienden. Parecen anigües. Taquicardia, ¿no? Les he dicho que va a producir compensador. Después, la taquicardia puede traer como también dolores, cefaleas, ¿no? Cefalea, ansiedad, ¿no? Por la descarga de histamina o la administración de histamina. Puede haber visión borrosa, vómitos. Precauciones y contraindicaciones. No vamos a dar en un alérgico, ¿verdad? En la hipertensión arterial grave. Después, en el asma, en la disminución, en la insuficiencia renal, ¿no? Ahora, en el feocromocitoma y anomalías cardíacas. En el feocromocitoma, ¿qué? Porque hemos dicho también que la histamina produce descarga de adrenalina por estimulación de la glándula suprarrenal. ¿A qué nivel? A nivel de la médula suprarrenal, porque a nivel de la corteza producen los corticoides, ¿verdad? Muy bien. Entonces, podemos dar, ¿qué concentraciones he dicho? 0.01 miligramos, ¿no? Por vía subcutánea. Precauciones. Ahora vamos a hablar de los antihistamínicos. Hay precauciones y contraindicaciones, enfermedad cardíaca severa, hipertensión arterial, disfunción renal severa, asma. Ahora vamos a hablar de los antihistamínicos. Los antihistamínicos sí son drogas importantes. ¿Por qué serían importantes esas drogas? La histamina no es importante atacar a la histamina, ¿verdad? Porque la histamina no. Entonces, la histamina tiene diferentes características químicas que vamos a indicar en este momento. Pero, primero, ¿cómo se clasifican los antihistamínicos? Los antihistamínicos se clasifican en 3 grupos. Uno, los antagonistas fisiológicos. A ver, ¿cómo sería un antagonista fisiológico? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un antagonista fisiológico? ¿Qué produce? Pues la histamina. Si la histamina produce vasodilatación, por ejemplo, o broncoconstricción, damos un antihistamínico o damos un fármaco que va a producir un efecto contrario a lo que está produciendo la histamina, ¿no? Si está produciendo hipotensión, daremos adrenalina que va a aumentar la presión arterial. Es un fármaco, digamos, antagonista fisiológico de la histamina, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el otro grupo sería antagonistas de tipo competitivo. ¿Cómo sería un antagonista competitivo? A nivel de los receptores. Tienen una estructura química muy similar y en vez de que entre la histamina, entra este antihistamínico, pero no va a producir ningún efecto que produce la histamina, aunque se parece mucho en su estructura química a la histamina, ¿no? Entonces ya tenemos
dos grupos. Nos faltaría 1, 3, que de acuerdo a esta clasificación, desde un punto de vista de sus acciones. ¿Cuál sería? Los inhibidores de la secreción de histamina, o sea, el cromogliconato de sodio, ¿no? Entonces tenemos esos tres tipos de forma. Ahora, esa es una clasificación. Otra clasificación puede ser, digamos, antihistamínicos bloqueantes H1 o bloqueantes H2. Esa es otra clasificación de acuerdo a la acción de los receptores que va a ir a bloquear. O bloquear los receptores H1 o bloquear los receptores H2. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué otra clasificación podemos tener? Desde un punto de vista químico. Todos los antihistamínicos tienen esta estructura química, ¿no? Tenemos un grupo amino, una cadena lateral, alifática, un puente intermedio que puede ser un radical, oxígeno o nitrógeno, y el radical, y acá, digamos, esto es el imidazol. ¿Cómo es el imidazol? Es un núcleo pentagonal con 2 nitrógenos. Ese es el imidazol. Bien, de acuerdo a su estructura química, tenemos las etilenodiaminas, etanolaminas y las propilaminas. A ver, si tiene nitrógeno, ¿qué será? Si tiene un nitrógeno acá, será etileno di-2-aminas. Etileno di-amina. Si tiene, oxígeno, será etanolamina. Y si tiene carbono, propil, etano, metano, propilo. Propilaminas. ¿Está claro? Esa es la clasificación química y esa es la clasificación que más nosotros utilizamos. Dentro de las etilenodiaminas tenemos la triperenamina, la pirilamina, la buciclina y la prometacina. Dentro de las etanolaminas, la difenidramina, después el pirihidrinato, etc. La propilamina, la clorofenamina y la bromoferamina y la dexocloroferamina y la tripolidina. Tenemos esos fármacos que nos van a producir, digamos, un efecto antihistamínico de primera generación, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo se diferencian los de primera generación de los de segunda generación. Esto es de acuerdo a su acción farmacodinámica. Los de primera generación se difieren de la segunda generación porque tienen acción a nivel del sistema nervioso central, ¿no? O sea, los de primera generación tienen acción depresora del sistema nervioso central y los de segunda generación no tienen. Es por eso que cuando se toma antihistamínicos de primera generación no tienen que conducir vehículos porque da sueño, hace dar sueño, ¿verdad? Entonces, hacer trabajos delicados, no hay memoria, no hay atención, no hay nada, porque hay depresión del sistema nervioso central. Ahora, los antihistamínicos de segunda generación son antihistamínicos que no tienen acción a nivel del sistema nervioso central y tranquilamente podemos consumir eso y manejar vehículos o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de la acción antihistamínica, pero acá tenemos 4 cosas que nos van a producir los
antihistamínicos, bloqueantes H1. Todo lo que va a producir la alergia, ¿qué es? Va a producir broncoconstricción, ¿verdad? Baja dilatación. Por eso se produce asma, porque se contraen los bronquios. Va a producir vasodilatación e hipotensión. Va a producir aumento de la permeabilidad capilar, que es el aumento por el cual va a producir edema localizado, ¿no? Y va a producir contracción uterina. Los antihistamínicos de primera o segunda generación van a producir un efecto contrario a lo que produce la histamina. Por eso se llama antihistamínico. Ahora, acción a nivel del sistema nervioso central, ¿qué va a producir? ¿Qué produce? ¿Ah? Sueño. A ver, depende de la ¿Qué nos van a producir? La primera generación causa sueño y de segunda. Deprimen. O sea, cuando deprimen es o por depresión del sistema nervioso central, se utiliza también como sedante hipnótico y principalmente como antiemético. Ustedes van a ir a, o no sé, creo que ahora ya no mucho, ¿no? Al menos ya últimamente no he escuchado. Hay gente que vendiendo grabó, sobre todo cuando uno es niño, entonces sube al bus o al avión o al barco y hace esto. Los niños son muy sensibles, entonces ¿qué pasa? Empiezan a vomitar, ¿no? Cuando uno sube a un barco y está un poco el mar picado, así hace, ¿verdad? Entonces ahí también los que no están acostumbrados, entonces empiezan a vomitar, porque eso también es de habituación, ¿no? O el mal de carrusel, etc. Después podemos utilizar como antivertiginoso. Cuando uno tiene vértigos. ¿Cuándo tiene vértigos? ¿Ah? En un lugar Cuando alto. uno tiene vértigos. Cuando está frente a una altura también quiere dar vómitos, ¿no? Entonces también nos va a deprimir. O sea, va a deprimir, tiene acción antiemética muy importante. Por eso se les da a los niños, bueno, sin prescripción médica. Les dan nomás, por eso venden hasta en la terminal. Ahora no sé, últimamente no he escuchado ya, pero tampoco voy a no voy a la terminal. Pero ya no he escuchado, no sé si ustedes han ido y han escuchado, grabó. Entonces, como antiemético en los vómitos del embarazo, bueno, aunque no en el embarazo de los primeros 3 meses no debemos dar, ¿no? Entonces, para eso nos sirve ataxia, hiporreflexia, todas esas cosas nos va a producir. Es por eso que no deben manejar aparatos delicados ni hacer trabajos finos, ¿no? O sea, uno no puede tomar este antihistamínico y hacer una cirugía, por ejemplo, ¿no? Bien. Acción anticolinérgica. ¿Qué nos va a producir los anticolinérgicos? ¿Cuáles anticolinérgicos conocemos? ¿Ah? ¿Cuáles conocemos? Ya no me acuerdo cuáles eran los anticolinérgicos. La atropina, buscapina, etcétera, espasmosibalena. Nos van a producir ¿qué? Disminución de las secreciones, de todas las secreciones, glandulares de la piel, de la boca, etc. Si tiene acción anticolinérgica de la histamina, ¿qué nos va a producir? Se queda en la boca, pues, ¿verdad? Entonces, esta acción
no es muy intensa. Acción antiemética produce contra los vómitos. Anticinetósica, ¿qué es la cinetosis? Es el mal de barco, mal de avión, el vértigo. Ahora, ¿qué pasa cuando un niñito se cae y ¡pum! De nuca con el peso de cemento? Es aturdido. ¿Ah? Llora. Empiezan a vomitar, ¿no? ¿O no han visto eso? ¿No? Se caen de cabeza, ¡pum! Y se caen fuerte, pues. Ahora, cuando a una persona le dan un golpe, digamos, fuerte en la cabeza, lo asaltan, entonces puede vomitar. Este síntoma es el síntoma de Meniere. Entonces podemos dar en este caso Meniere, que se llama síndrome vertiginoso, ¿no? Puede ser por trauma de cráneo o trastornos del oído interno. ¿Por qué por qué uno siente vértigo, uno siente mal de avión, mal de barco? ¿Cuál es el proceso fisiológico de esto? ¿Cuál es? ¿Cómo funciona el oído interno? ¿Qué tiene el oído interno? Equilibrio. Que nos indica que estamos echados, estamos sentados, estamos parados, en fin, estamos de costado derecho, costado izquierdo. ¿Quién hace que nosotros nos demos cuenta de la posición en que estamos? En el oído interno hay pues unos tipo cálculos que se llaman calcoforitos en una cavidad así que está. Entonces, si estamos parados va a estar aquí, si nos echamos va a estar aquí, si al otro lado va a estar aquí, si estamos de cabeza a la inversa también. O sea, eso nos da a través del estímulo de esos nervios nosotros nos damos cuenta de en qué posición estamos. Ahora, cuando estamos en un barco, en un avión o estamos en un carrusel, el calcoforito está así, de un lado para otro. Entonces eso ya estimula al centro del vómito y empieza a uno a vomitar, ¿no? Entonces, cuando hay lesión del oído interno por golpe o simplemente un trauma craneal, hay vómito. ¿De acuerdo? En estos casos, si hay alguna alteración que ya no corresponde a un trauma, entonces se produce el síndrome de Meniere y podemos dar en este caso. Ahora, puede producir también anestesia local. ¿Por qué va a producir anestesia local? ¿Qué es la anestesia local? ¿Qué es anestesia local? Es la interrupción de la conducción nerviosa de los nervios sensitivos. Por eso ya no hay dolor, uno ya no siente. ¿Cuáles son los nervios sensitivos? Esto ya es anatomía. ¿Cuáles son? Los nervios que llevan pues los estímulos dolorosos, térmico, propioceptivo, ¿verdad? Táctil. Técnicamente no cuál, tienen diferentes grosores y son característicos. Solo llevan el dolor, solo llevan la temperatura, solo llevan de la porción del tacto. Esos son los nervios sensitivos, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo funcionan los nervios sensitivos y motores? Por despolarización. O sea, entra el sodio, sale el potasio. ¿Es cuántas veces ya les he dicho? 1000 veces. ¿O no?
Entonces, si decimos que tiene acción anestésica, todos los anestésicos interrumpen esta despolarización y ya no hay conducción ya no hay conducción nerviosa. Entonces, estos van a impedir la despolarización o la entrada de sodio dentro del nervio. Por tanto, tienen una acción anestésica. No será como la silocaína, la procaína, la prilocaína, etc. Pero sí tienen acción. Ahora, farmacocinética. Estos fármacos se absorben perfectamente si damos por vía bucal, parenteral. Tiene un efecto máximo a las 2 horas y puede durar hasta 6 horas, ¿no? Entonces, esta baja disponibilidad, ya pasó. Esta baja disponibilidad que se tiene de estos fármacos se debe a que se produce el fenómeno del primer paso. ¿Cuál es el fenómeno del primer paso? Cuando va al hígado al intestino, del intestino al hígado, va girando. Por eso, digamos, no tiene mucha biodisponibilidad, ¿no? Entonces, se distribuye por todo el organismo, se metaboliza en el hígado y se excreta por riñón, ¿no? Entonces, de acuerdo a su potencia, también podemos clasificar estos antihistamínicos en medianamente potentes y muy potentes. La mayor parte, digamos, son medianamente potentes cuando su dosis es de más o menos 50 miligramos. Hay otros antihistamínicos muy potentes, tales como la clemastina, necesitan 1 miligramo para su acción, ¿no? Ahora, indicaciones terapéuticas. ¿Para qué nos sirven? Los antihistamínicos para el tratamiento del asma, ¿no? Entonces, prácticamente sería casi su única aplicación. ¿Cuándo existe asma? Cuando existe alergia. La alergia va a producir asma. Entonces, ahora en la picadura de insectos podemos dar también antihistamínicos cuando, digamos, uno va de mucho tiempo, por primera vez, digamos, a los yungas y está todo el cuerpo rojo, ¿no? Por las picaduras. Ahí podemos dar también antihistamínicos. Entonces, acá tenemos un cuadro de los antihistamínicos que hemos dicho de primera generación y segunda generación, pero de segunda generación todavía no hemos hablado, ¿no? Etilenodiaminas, que tiene 2 aminas. Aquí tenemos la tripenamina, la leucitrina, etc. Son medianamente potentes, que tienen una dosis de 50 miligramos cada 8 horas cada uno. Las etanolaminas son, diríamos, las más potentes. Tenemos estas, que es la carbinoxamina, la clemastina, les he dicho que necesita 1 miligramo más cada 12 horas. Las difenhidramina y dimenhidrinato son medianamente potentes. Después, estas otras son también bastante potentes, necesitan una dosis de 2 a 4 miligramos. La cloroferamina, la dextrocloroferamina, la bromoferamina, la tripolitina, la hidroxina, que esta necesita 2.5 miligramos cada 8 horas y esta 25 miligramos cada 8 horas.
de 50 a 25 son medianamente potentes, los antihistamínicos. Bien, ahora vamos a hablar efectos adversos de los antihistamínicos. ¿Cuáles serán esos efectos? Sequedad de la boca, visión borrosa, depresión, sueño, fatiga, vómitos, convulsiones. Es lo que podemos ver, digamos, por sobredosificación o hipersensibilidad también, ¿no? Entonces, es un poco paradójico esto, ¿no? Estamos hablando de antihistamínicos que van a producir broncodilatación, ¿no? Pero si tenemos hipersensibilidad nos puede producir broncoconstricción. ¿Está claro? Entonces, y todo lo contrario, una hipotensión muy marcada, granulocytosis. Contraindicaciones, muy poco tienen contraindicaciones. Vamos a contraindicar en la insuficiencia hepática, en la insuficiencia renal, en niños muy pequeños o personas con traumas. Bueno, vamos a quedar aquí y vamos a llevar la próxima clase antihistamínicos de segunda clase.